Domingo Rondina, y muchas gracias por la comunicación. Buenas tardes, Domingo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto en escucharlos. Igualmente. Una de las grandes discusiones en este momento del proyecto, de la intervención y demás, tiene que ver con la constitucionalidad o no de la medida. Y precisamente por eso lo tenemos a Domingo Rondina conectado, porque es abogado constitucionalista y es el que sabe en la materia. La pregunta concreta ¿es constitucional o no es constitucional? Sí, es constitucional. La verdad es que lo único que se escucha de quienes hablan de inconstitucionalidades son críticas de tipo ideológicas, pero lo primero siempre es revisar la letra de la Constitución y de las leyes. En este caso, el presidente dispuso una ocupación temporánea que está expresamente prevista en la Ley Nacional de Expropiaciones 21.499, entre los artículos 57 a 70, La ocupación temporánea está expresamente prevista. Y manda el proyecto para la expropiación al Congreso Nacional, que es el único que puede disponer una expropiación. Pero la ocupación temporánea puede ser por un tiempo, por ejemplo, en una situación de necesidad de determinados productos, o puede ser como paso previo a una expropiación. Y es muy frecuente la ocupación temporánea cuando se trata de expropiaciones de patrimonios en movimiento, de empresas en marcha, porque si vos no tomás el control de la empresa durante los 2 o 3 meses que lleva a hacer la ley, la empresa la pueden vaciar, la empresa pierde valor, la empresa puede desviar patrimonio. Es también, porque hoy leía precisamente un planteo en este sentido, es también lo que se suele hacer, por ejemplo, cuando en la previa a que salga una expropiación y después, por ejemplo, se la entreguen a los trabajadores de las cooperativas y demás, es lo que se suele hacer y es el permiso que le da el Estado muchas veces a que estas cooperativas empiecen a trabajar hasta tanto salga la expropiación, ¿o no tiene nada que ver? Hemos tenido experiencias acá en la provincia de Santa Fe al respecto, como las que vos mencionás. La experiencia que hubo en Las Toscas. ¿En Reconquista también? Sí. En la algodonera. Hemos tenido, en Reconquista no me acuerdo cuál fue, pero el ingenio de Las Toscas, recuerdo, de ocupación temporánea, que también está prevista en la ley provincial, porque cada provincia tiene su propia ley, la nación tiene la suya. O sea, es un modo normal en estos casos. Lo que pasa es que quienes dicen que es inconstitucional, más que nada se refieren a un planteo de tipo político o económico, decir que no está bien que el Estado se meta en las empresas o que estatice. Eso es otra discusión, que no es una discusión jurídica. Jurídicamente la expropiación está prevista en la Constitución desde 1853, no hay ninguna duda de que la expropiación puede hacerse sobre una empresa, incluso durante un concurso, y la ocupación temporánea está prevista en la ley. Entonces, lo que les queda a algunos, hoy escuché decir, bueno, pero esa ley se hizo durante la dictadura. Está bien, hay un montón de leyes que todavía son de la época de la dictadura, pero después fue convalidada por el Congreso en la ley ómnibus de los primeros años de la democracia, que convalidó todas las leyes que no descartó. Entonces, Domingo, me interesa puntualizar en uno de los conceptos que estabas planteando. ¿Se puede desarrollar de manera paralela a el concurso que se está realizando la intervención estatal? Porque hoy en la radio nos planteaban eso. Claro que sí. El presidente no está sometido a la autoridad del juez del concurso. El presidente dispone la ocupación temporánea. La ley del Congreso, la Ley Nacional de Expropiaciones, dice que es el Poder Ejecutivo quien dispone la ocupación temporánea. Entonces, el presidente usa una facultad propia, la ocupación temporánea. El Congreso usará una facultad propia, la expropiación. No tiene nada que ver con el juez eso. Algunos dicen, no hacía falta la ocupación porque el juez ya estaba controlando a la empresa. Mire, la verdad es que yo no veo que el juez esté controlando intensamente a la empresa, desde que en el día de ayer fueron los gerentes
quienes cerraron las oficinas de Vicentín y le pidieron a los empleados que se retiren. Entonces se ve que los gerentes seguían en absoluto control de la empresa, y me parece que si esto seguía así mientras se tramitaba la expropiación hubiera sido un desastre. Entonces, me parece que lo que ha hecho el gobierno tiene que ser analizado por los políticos, por los economistas, pero desde el mundo de lo jurídico tenemos que decir que está previsto legalmente. Y Domingo, ¿qué va a pasar con entonces todas las denuncias que se han presentado desde ayer a esta parte? Es cierto, muchas de ellas llevan la firma de políticos de la oposición, puntualmente tanto a nivel nacional como a nivel provincial. ¿Qué va a pasar con esas denuncias? Mire, los políticos de ambos bandos están acostumbrados a denunciar y a ser denunciados. La verdad es que la política no puede regirse solamente por denuncias penales. Me parece que hay que hablar con la gente, hay que conseguir los votos, hay que gobernar cuando se gobierna, pero las denuncias penales, salvo que un juez las tome, no hay que darle seriedad. Yo creo que denuncias penales puede haber miles. Lo cierto es que acá no se está haciendo nada que no esté expresamente establecido en la ley. Entonces, después ya está en la opinión y en qué sé yo. Me parece que ya es juego de la política y que se intenta judicializar con denuncias penales. Lo único que vi más o menos interesante fue que Barletta habría presentado un amparo, pero yo entiendo que el amparo no tiene ninguna razón de ser. ¿Por qué? Porque el amparo requiere que haya una arbitrariedad o ilegalidad a simple vista, manifiesta le llamamos. Y acá todo, o sea, lo contrario, una lesión, vos lo que decís, Domingo, es una lesión a los derechos que se ve por todos lados. ¿Eso es lo que querés decir? Claro, porque la ley dice que tiene que ser a simple vista, tiene que ser manifiesta la ilegalidad. Claro. En este caso la legalidad es manifiesta, porque está dentro de la letra de la ley. En todo caso, podrá escudriñarse las segundas intenciones, todas esas cosas que dicen, pero el amparo no va cuando se hace aplicación tan textual de la ley. La verdad es que me parece que la discusión debería enfocarse en otra cosa. Deberíamos enfocarnos en ver que se asegure el pago a los productores que quedaron colgados del pincel, que se asegure la continuidad de los trabajadores, que no se resienta la economía del norte, que necesita que sus empresas funcionen y no que defrauden a los productores. Me parece que tenemos que cuidar a nuestro norte, cuidando la fuente de ingreso de los productores, especialmente de los pequeños productores que hay tantos en el norte provincial. Ahora, hablando de lo que tiene que ver con asegurar las fuentes de trabajo, nosotros leíamos antes de charlar con vos el proyecto de expropiación que tiene el Congreso, y uno de los puntos habla de eso. Ahora, ¿qué puede pasar, Domingo, si se aprueba un proyecto que en uno de los puntos plantea eso, efectivamente, y que después eso no sucede, como algunos creen? ¿Y cómo no va a suceder lo que dice la ley, especialmente cuando el obligado es el Estado? Si la ley dice que los trabajadores van a seguir trabajando bajo el convenio colectivo de trabajo privado que tenían, va a ser como tantas dependencias vinculadas al Estado que, sin embargo, tienen, qué sé yo, por ejemplo, Banco Nación. Banco Nación se rige por el Estatuto de los Empleados Bancarios, pero están vinculados al Estado y si los despiden los tienen que indemnizar. No son empleados públicos, pero su patrón es siempre solvente porque es el Estado Nacional. Se plantea, en vez de ser un patrón que se puede quebrar, es un patrón que no quiebra. Claro, vos creés que vos decías, bueno, en materia jurídica no hay nada para discutir, vos decís, está más que clara la legalidad. Ahora, la cuestión pasa por otro lado, pasa, por ejemplo, por la cuestión ideológica acerca de quienes no ven con buenos ojos la intervención del Estado en la esfera privada, por ejemplo. Me parece que tiene que ver con eso. Hay gente que considera que el Estado nunca debe meterse en una empresa. Esa gente se refiere, no sé si se refieren al Estado en general o solo al Estado argentino, porque no he visto que esos mismos cuestionen que Nidera
es una empresa que fue comprada por el Estado chino. Entonces, me parece que hay visiones contrarias al Estado, más que nada desde la argentinidad y desde el oportunismo político. A mí me parece que en una situación como la que está atravesando Vicentín, que es una situación falencial, donde tanta gente está sufriendo la falta de pago, me parece que ahí el Estado no puede quedarse sin hacer nada. Fíjense lo que pasó con Sancor. Sí. El Estado le ayudó a conseguir créditos, después la dejó desamparada y Sancor hoy está hecha pedazos. No se podía permitir que con Vicentín pase lo mismo, porque Sancor hoy está destruida y era una empresa igual de importante para los intereses de la comunidad que lo que es Vicentín. Entonces, me parece que el Estado no puede desentenderse ante esta situación. Domingo, la última, por lo menos de mi parte. Jurídicamente hablando, ¿tiene alguna posibilidad de tirar otra carta sobre la mesa la empresa Vicentín? Sí, lo que puede hacer es planteos judiciales ante el juez del concurso, planteos de amparo como los que se están iniciando, pero una vez que le rechacen esas dos cosas, no tiene mucho más que hacer, salvo discutir el precio. Cuando el Tribunal de Tasaciones de la Nación diga qué precio se va a pagar, discutir el monto. Domingo, eso siempre y cuando se apruebe la ley de expropiación. Obvio. Si la ley de expropiación no se aprueba, cuando termine la ocupación temporánea deberán indemnizar a la empresa por el tiempo que se ocupó. Por estos 60 días, si no se expropia, el Estado tiene que pagar por estos 2 meses, digamos. Así es. Domingo, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes y que tengan buen día. Lo mismo.